Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces vamos a continuar. Habíamos empezado viendo lo que es biotransformación y mencionamos ya las dos fases, la de activación y la de conjugación, las dos conjuntamente como una tercera fase. Entonces vamos a explicar ahora en qué consiste cada una de estas fases. Entonces, en la fase 1, como de activación, decimos que consiste en la biotransformación de una sustancia en una molécula más tóxica, por eso es el nombre de activación. Se generan metabolitos activos, muchos de ellos de mayor toxicidad. Entonces requieren reacciones sucesivas para finalmente transformarse en un compuesto inactivo que pueda ser eliminado. Entonces resulta más tóxica que su progenitora, o sea, la molécula original, y es el fenómeno responsable de la toxicidad de muchos compuestos. Muchas veces el efecto tóxico, los daños que se producen, no se debe al compuesto original, sino más bien a sus metabolitos, o sea, a los resultados del proceso de transformación. El fin último de la biotransformación es facilitar la eliminación, pero para esto generalmente sufren varios procesos sucesivos durante la activación y que podría después confluir en una desactivación. Por eso es que es necesario aumentar la reactividad química de los xenobióticos. Al aumentar esta reactividad química, estos se vuelven mucho más agresivos, mucho más tóxicos, como ocurre con el paratión, que se transforma en paraoxón. En el caso del metanol, los efectos tóxicos, la que produce la ceguera, el daño pancreático, daño renal, básicamente lo efectúa la acción del formaldehído. Dentro de los procesos de activación ocurren varias reacciones químicas. Dentro de estas reacciones tenemos uno de hidrólisis, en el que intervienen los ésteres, las amidas, los epóxidos y compuestos sustituidos, que pueden ser hidrolizados por estearasas y amidasas, que son enzimas que van a catalizar estas reacciones químicas y que se encuentran presentes en los microsomas hepáticos. A nivel hepático nosotros tenemos un sinnúmero de sistemas enzimáticos que intervienen en todos los procesos bioquímicos, pero a su vez también intervienen en los procesos de biotransformación. Principalmente estos compuestos son dependientes del citocromo P450, y a nivel del plasma tenemos también la colinesterasa o pseudocolinesterasa, que es una enzima que también promueve procesos de biotransformación. Otros lugares de biotransformación tenemos a nivel de eritrocitos y de tejido nervioso, que también actúa la acetilcolinesterasa. A nivel de los tejidos actúan diferentes enzimas como la carboxilerasas, las lipasas, fosfatasas y amidasas. Entonces, de tal forma que tenemos nosotros, para que se produzca una hidrólisis, necesitamos grupos químicos, como habíamos mencionado, de ésteres, como este, de amidas, como la de acá, o de los epóxidos, como el de acá, para que en un segundo proceso permita la incorporación de moléculas de agua para transformarse en un nuevo compuesto, o puede ser dos nuevos compuestos con producción de diferentes iones que van a formar también compuestos residuales. Entonces tenemos nosotros aquí representado un éster, un grupo éster, con dos radicales que van a ser cadenas laterales alifáticas o aromáticas, en las cuales se va a incorporar el agua y nos dan como resultado de esto la ruptura de la cadena a este nivel y se forma un ácido en la parte terminal. También los grupos amidas que tenemos aquí, se provoca también la ruptura entre el CO y la grupo amido para formar ácidos más amoníaco. En el caso de los epóxidos, este tiene que tener una reacción previa, una biotransformación previa, que puede ser oxidación en el doble enlace, en el caso de los alquenos, o también podrían ser, en el caso de los compuestos aromáticos, que están el anillo bencénico con los dobles enlaces fluctuantes, en donde se va a incorporar el oxígeno por oxidación. En el siguiente proceso de biotransformación lo que hace es incorporar moléculas de agua para transformar en OHs y se separa o desaparece el doble enlace. De esa forma tenemos como resultado alcoholes que son ya más hidrosolubles, que pueden ser fácilmente eliminados. Estos alcoholes van a ser de nivel secundario o terciario. Aquí tenemos en cambio compuestos ácidos que también tienen una mayor hidrosolubilidad y por lo tanto facilita su eliminación. Sin embargo, tenemos otros subproductos
que podrían no ser fácilmente eliminados y que buscan otras formas o otras vías de eliminación. Otro ejemplo tenemos por acción de la colinesterasa de los eritrocitos, las acetilcolinesterasas, en donde también promueven procesos de hidrólisis. De otros tejidos tenemos las carboxiestareasas, las lipasas, fosfatasas y amidasas para la transformación de la heroína en morfina y de la cocaína en egonina. En estos dos, la morfina es un metabolito activo de la heroína. Como tienen igual núcleo químico en su molécula, lo único que sufren son transformaciones en los radicales. Igual ocurre con la cocaína y la egonina, que tienen su núcleo básico similar y los cambios ocurren a nivel de radicales, o sea, de grupos funcionales. En el intestino se hidrolizan los conjugados beta-glucuronidasa y arilsulfatasa, lo que permite el ciclo enterohepático. Entonces también nosotros tenemos degradaciones por hidrólisis cuando la sustancia todavía no ha sido absorbida. Y por esa la razón de que el ingreso por vía oral a nivel gástrico, gastrointestinal, requiere muchas veces un incremento de la dosis para que su biodisponibilidad sea comparable a la administración por vía intravenosa o parenteral. Tenemos el caso de la heroína, que es por esa razón que como es el caso de la morfina también, la heroína como droga de abuso es administrada por vía parenteral y la morfina como droga terapéutica, como analgésico, también de preferencia se administra por vía parenteral para evitar esta degradación por efecto de los enzimas a nivel del intestino. Al sufrir el ciclo enterohepático se está disminuyendo la fracción útil, la fracción de la acción terapéutica de la sustancia y por lo tanto requeriría una mayor dosis. Es una de las razones por las que la industria farmacéutica selecciona un medicamento en relación con la vía de administración, cuáles son de administración oral y cuáles son de administración parenteral. Otro proceso de la fase de activación es la reducción. Estos procesos son catalizados por las reductasas microsómicas, citosólicas y de la flora intestinal. Entonces tenemos varios lugares, los microsomas a nivel hepático, las citosólicas a nivel de otras células y de la flora intestinal a nivel del sistema gastrointestinal. Son de menor importancia que la oxidación porque ocurre en menor proporción. Estas reacciones tienen lugar principalmente sobre los átomos de nitrógeno que se encuentran en los derivados azoicos y en los compuestos nitrados. Y también ocurre sobre el átomo de carbono. Existen nitroreducciones capaces de llevar sucesivamente grupos nitro a nitroso. Aquí simplemente son procesos de reducción, pero simultáneamente se van a ocasionar procesos de oxidación, ya que debe haber donantes de electrones y receptores de electrones. Y también el caso de los cambios de la amina, el caso del nitrobenceno y del nitrazepam. Por el proceso de reducción también se eliminan átomos de halógeno. Entonces puede haber pérdidas de átomos de halógeno que vienen a conformar los radicales de un núcleo generalmente halogenado, como es aromático. Otro proceso de activación es la oxidación y viene a ser el más importante, ya que la mayoría de procesos, los cambios de biotransformación ocurren por oxidación. Entonces, cuál y cuantitativamente es el más importante. Se realiza por incorporación simple de uno o varios átomos de oxígeno. Entonces, esto puede ser sobre diferentes átomos en la molécula y puede ser por oxidaciones simples o sucesivas. Entonces, una oxidación simple sería una oxidación, pero para lograr transformar a compuestos hidrosolubles, esta misma molécula biotransformada puede sufrir otros procesos de oxidación. La oxidación requiere un sustrato metabólico celular que actúe como donante o receptor neto de electrones. Entonces, igual, aquí en la oxidación, también simultáneamente se darán procesos de reducción. Los procesos oxidativos son catalizados por tres grupos principales de enzimas. Tenemos las deshidrogenasas. El sustrato reducido es el dador de hidrogeniones y existe un aceptor de electrones que queda reducido. Entonces se produce oxidación y a su vez reducción. Entonces si tenemos nosotros aquí una cadena alifática, el X va a representar una cadena lateral con muchos átomos de carbono y los hidrógenos, más
compuesto que va a facilitar la oxidación. Este proceso es catalizado por una enzima que va a ser la deshidrogenasa, lo cual convierte a una cadena alifática y el hidrógeno pues reacciona con el otro sustrato para formar un nuevo compuesto. Tenemos las enzimas, las oxidasas, que catalizan reacciones en cadena en las que el oxígeno es el aceptor de electrones. Entonces aquí ya no ponemos un supuesto sustancia, sino que ya sabemos exactamente qué es el oxígeno. Entonces igual el X representa a una cadena lateral que tiene hidrogeniones, catalizada por una enzima que va a ser la oxidasa, se transforma en un compuesto alifático con la producción de agua. Tenemos también la participación de enzimas como las oxigenasas que catalizan la incorporación de oxígeno al sustrato. Entonces aquí en cambio no va a formarse un nuevo compuesto, sino que se incorpora el oxígeno, pero requiere también grupos de hidrogeniones para formar un grupo alcohol. Este grupo alcohol puede ser en carbono terminal o también puede ser en carbonos primarios o de carbonos secundarios o terciarios. Y tenemos como subproducto la formación de agua. Los constituyentes microsómicos solubles o no que requieren los procesos de óxido-reducción son, entonces necesitamos además de las enzimas, otros constituyentes microsómicos para que sean los receptores o dadores de hidrogeniones para promover los procesos tanto de oxidación como de reducción. Entonces tenemos el NAD como aceptor de hidrogeniones y el NADH como donador de hidrogeniones, que es la nicotinamida de nindinucleótido difosfato, y básicamente intervienen en procesos respiratorios. Otro constituyente microsómico tenemos el NADP y el NADPH. El NADP sería el aceptor de hidrogeniones y el NADPH el dador de hidrogeniones. Intervienen como cosustratos de oxidasas y de oxigenasas, o sea, de los procesos de oxidación que ya los hemos mencionado. Tenemos el flavin adenindinucleótido, igual actúa como aceptor de hidrogeniones y el otro actúa como donador de hidrogeniones. Esto podemos encontrar en los derivados de la vitamina B12 que equilibra la reacción redox. Es por esa razón que en muchos tratamientos en donde se requiere un fortalecimiento a nivel hepático, los médicos prescriben la vitamina B12 para favorecer el metabolismo. En este metabolismo es importante la biotransformación. Entonces, aquí tenemos como participante importante, además de los constituyentes microsómicos, sustancias de la vitamina B12 que podría ser de origen suplementario o simplemente de lo que nosotros absorbemos a través de la alimentación diaria. Otro sustrato importante es el citocromo P450 que encontramos a nivel hepático, en los microsomas y en las mitocondrias. Son las oxidasas terminales de las cadenas de óxido-reducción y favorece el intercambio de electrones. Entonces, este va a proporcionar electrones para su intercambio. Tenemos la proteína con hierro también. Son grupos, todos estos que hemos mencionado son grupos principales de enzimas que se encuentran principalmente a nivel hepático. Es por eso que este es el órgano fundamental para la biotransformación. Pero también tenemos en otros lugares de menor importancia porque su proporción de biotransformación es menor. Tenemos a nivel renal, a nivel pulmonar, tenemos en la corteza suprarrenal, en la mucosa intestinal, y habíamos dicho todo el tubo digestivo, hay procesos de biotransformación, inclusive también ocurre con la hidrólisis y en otros tejidos también. En los procesos de oxidación puede ocurrir una hidroxilación dependiendo sobre qué molécula va a actuar. Esta hidroxilación puede ser de tipo aromático, puede ser de tipo alifático, de tipo alicíclico y de tipo heterocíclico. Todos estos compuestos ustedes deben haberlo ya visto en la materia de química orgánica. Entonces simplemente tenemos caracterizado por el anillo bencénico, los alifáticos en cadena lineal, los alicíclicos que pueden ser varios cíclicos unidos y los heterocíclicos en cadenas cíclicas. Puede ocurrir también una N-hidroxilación, que sería la incorporación de un OH en sustitución, puede ser sobre el nitrógeno de una molécula o puede ser también en sustitución de otros elementos. Tenemos la epoxidación,
habíamos señalado que antes de la hidrólisis, en algunos casos es necesario que previamente haya una oxidación para transformarlo en un epóxido. Esta epoxidación puede ser de tipo alquénico, los compuestos de cadenas lineales con dobles enlaces, puede ser oxidación con formación de alcoholes, aldehídos o ácidos. Por ejemplo, la N-oxidación, o sea, sería una oxidación a través de la epoxidación sobre el átomo de nitrógeno, y la S-oxidación, que ocurriría sobre átomos de azufre. Tenemos también una dealquilación, en donde hay una pérdida de un grupo alquilo, que sería un radical. Entonces, ocurre con pérdida de radicales en posiciones ubicadas sobre átomos de nitrógeno, sobre átomos de oxígeno y sobre átomos de azufre. Esto da lugar a la formación de aldehídos. El aldehído va a ser una molécula ya con determinada hidrosolubilidad que facilita su eliminación. También puede ocurrir una desulfuración por sustitución del átomo de azufre. Este átomo de azufre va a ser sustituido generalmente por otros elementos del mismo grupo, con la misma valencia, por ejemplo, con oxígeno. La dehalogenación, que sería pérdida de halógenos y formación de ácidos carboxílicos. Entonces, el ácido carboxílico ya es un compuesto de naturaleza hidrosoluble. Puede ocurrir también deaminación, pérdida de grupos aminos primarios en forma de amoníaco y formación de grupos carbonilos, como ocurre en las anfetaminas. De esa forma, los grupos carbonilos son más hidrosolubles. En muy pocos casos ocurre la apertura del anillo. La mayor parte de biotransformaciones ocurre sobre los radicales. Entonces pueden ser en cadenas lineales sobre los carbonos secundarios y terciarios, en compuestos cíclicos, igual los radicales sin abrir la cadena cíclica, y en los compuestos aromáticos igual sobre los radicales. Pero en el caso de los barbitúricos, una fracción del proceso de biotransformación produce la apertura del anillo barbitúrico, con lo que se producen diferentes compuestos que no pueden ser caracterizados como que proceden de los barbitúricos, que pueden ser grupos cetónicos, grupos alcoholes, grupos fenólicos, grupos ácidos, entonces que no son básicamente muy característicos o relacionados con los barbitúricos, pero eso ocurre solamente con una fracción de toda la cantidad del barbitúrico. La oxidación también puede producir por una hidroxilación aromática, que la reacción de oxidación conduce a la formación de metabolitos oxidados más polares. Entonces, la polaridad lo consigue por la incorporación de átomos de oxígeno, con lo que la molécula original, con la introducción de estos radicales hidroxilos, con producción de agua, intervención del oxígeno molecular, y necesitamos el donador de hidrogeniones que habíamos mencionado, los sustratos como el NADPH. Se desarrolla sobre núcleos aromáticos bencénicos, ejemplo, ocurre con el benzopireno. El benzopireno es un compuesto cancerígeno que se produce por la combustión de materiales plásticos, el caucho. Entonces lo que ocurre es, tenemos el núcleo bencénico, hay una epoxidación por incorporación del oxígeno, o sea, de un proceso de oxidación, en donde en los dos, en el enlace doble que hay aquí, se intercala el átomo de oxígeno, pero este es un compuesto intermediario inestable. Se debe la responsabilidad del desarrollo de cáncer de los compuestos del benceno, se debe a este intermediario, que es un aril epóxido, que se denomina como el transmuconaldehído. Este, como es un compuesto inestable, tiene que sufrir otro proceso para transformarse en un compuesto hidrosoluble y sufre un proceso de hidroxilación. Entonces, con la incorporación de más oxígeno, pero aquí necesitamos, para que se forme un hidroxilo, necesitamos un dador de hidrogeniones, que va a ser el NADPH, transformándole en dos fenoles que son compuestos hidrosolubles. Puede ocurrir también en cadenas laterales. En el caso del fenobarbital, nosotros tenemos aquí un radical aromático que por oxidación más necesitamos un dador de electrones y un dador de hidrogeniones para convertirse en el para-hidroxifenobarbital con la producción de agua. O sea, se ha formado un grupo OH, facilitando o proporcionándole mayor hidrosolubilidad al compuesto resultante.
También puede ocurrir una hidroxilación alifática. Entonces, compuestos alifáticos, la oxidación da como resultado la formación de alcoholes secundarios y cetonas, o puede romperse en dos moléculas. Entonces aquí tenemos nosotros un compuesto alifático representado por varios átomos de carbono e hidrógenos, en donde por procesos de hidroxilación se incorpora un grupo OH en un carbono secundario. Un siguiente proceso de oxidación, o sea, por oxidaciones sucesivas, oxida a este OH hasta un grupo cetónico. Entonces podría ser el caso de un hidrocarburo alifático que se convierte en alcohol y luego se convierte en cetona. Estas dos sustancias, el alcohol y la cetona, son compuestos hidrosolubles que facilitan la eliminación principalmente por vía renal. Sabemos que el compuesto alifático, que puede ser un hidrocarburo, es de tipo liposoluble, pero mediante los procesos de hidroxilación se ha transformado en compuestos hidrosolubles. Cuando se han realizado todos esos procesos que hemos descrito, que son los más importantes de biotransformación, y sin embargo no se consigue la total hidrosolubilidad de los compuestos para que puedan ser eliminados, entonces ocurren otros procesos en donde intervienen compuestos endógenos que se unen a estos productos biotransformados o a la molécula originaria de la sustancia tóxica, y esta unión permite que se conviertan en compuestos de mayor hidrosolubilidad y de esa forma puedan ser eliminados. Pero para la conjugación requerimos nosotros de sustratos de naturaleza endógena que se van a unir a un compuesto exógeno o al compuesto exógeno biotransformado. Entonces es la fase de segundo paso, consiste en reacciones de conjugación en las que grupos reactivos exógenos como el oxidrilo, el amino, el carboxilo, el epóxido o el halogenuro, todos estos compuestos han sido ya biotransformados en la fase anterior, que se encuentra que son del xenobiótico o sus metabolitos, producidos en la fase 1, se unen con sustancias endógenas para originar compuestos hidrosolubles atóxicos. Entonces recién aquí vamos a decir que ocurre un proceso de desactivación y que son más fácilmente eliminables por las principales vías a nivel renal, por la orina, los compuestos hidrosolubles, y a nivel de la bilis, compuestos tanto hidrosolubles como también liposolubles. Los compuestos endógenos son iones ácidos como el glucoronato, el sulfato, el acetato y los aminoácidos. Todos estos son los que van a facilitar la unión con los compuestos biotransformados de naturaleza exógena. También pueden producirse reacciones de alquilación. Entonces aquí sería ya no pérdida de grupos funcionales o de radicales, sino la incorporación. Entonces tenemos una metilación, la incorporación de un grupo metilo, o también de átomos de oxígeno, de nitrógeno y de azufre que se encuentran presentes en el xenobiótico, y las conjugaciones con glutatión. Las conjugaciones son reacciones que consumen energía, por lo que exige que el xenobiótico o el conjugante haya sido activado previamente con un consumo de ATP. Entonces toda la sustancia endógena va a tener que previamente activarse, y se activa mediante el aporte energético. También requieren la participación de enzimas transferasas, y muchas de ellas son inducibles. Todos los procesos que ocurren a nivel biológico requieren de la participación de enzimas como catalizadoras. Entonces en este caso hablamos de las enzimas transferasas. Requiere también de un donador del agente conjugante, que es también importante. Entonces los donadores de estos agentes conjugantes endógenos puede ser la acetilcoenzima A para la acetilación, o sea, este sería el donante de grupos acetilos. La S-adenosilmetionina y la vitamina B12 para la metilación. Entonces este será el donante de grupos metilos. Y el glutatión para los procesos de óxido-reducción. Entonces estos procesos de conjugación, habíamos mencionado básicamente los compuestos endógenos eran el ácido glucurónico, el sulfónico. Entonces vamos a ver quiénes intervienen.
Entonces, para la glucuronidación intervienen enzimas como las glucotransferasas. Es la conjugación del ácido glucurónico que ocurre con alcoholes alifáticos o aromáticos, con ácidos carboxílicos, con aminas, con arilaminas primarias y secundarias y también con grupos sulfidrilos libres. Entonces, hay una determinada afinidad del ácido glucurónido para los compuestos biotransformados previamente y facilitar su unión. En el caso de la sulfoconjugación, intervienen las enzimas, las sulfotransferasas, y consiste en la conjugación con ácido sulfúrico o sulfatos y las sustancias producto de la biotransformación de naturaleza como el hidroxilamino. Este es un sistema detoxificador, o sea, quiere decir que a la unión con los sulfatos o el ácido sulfúrico se transforma en un compuesto no tóxico. Tenemos también la N-acetilación, en el que intervienen las enzimas N-acetiltransferasas y consiste en la unión de la acetilcoenzima A y las acetilasas con compuestos como las arilaminas primarias, las hidracinas, las sulfonaminas, las aminas alifáticas y primarias. En el caso del glutatión, interviene la glutatión S-transferasa como enzima, conjugando moléculas de compuestos alifáticos y aromáticos para la formación de derivados mercaptúricos por conjugación con la cisteína o el glutatión. Este también es un proceso detoxificador. Entonces, todos los procesos de activación que ocurrieron en fase 1, a través de la conjugación, los transforma en compuestos no tóxicos. Otra forma de unión es la conjugación con los aminoácidos. Los grupos amida y aminoácido, como la glicina, la glutamina, la ornitina o la taurina, se conjugan con grupos carboxilo de los xenobióticos. Entonces, este dador de estos compuestos se unen al compuesto hidrosoluble, pero que no puede ser eliminado, para transformarlo y poder eliminarlo fácilmente. En el caso de la metilación sobre átomos de nitrógeno, de oxígeno y de azufre, que ocurre en las aminas primarias y secundarias, interviene la S-adenosilmetionina. En este caso, disminuye la hidrosolubilidad de la molécula resultante. Entonces, en este caso, pues tendremos nosotros que buscar otra vía de eliminación, como por ejemplo la vía biliar. Esta metilación puede ocurrir en varios lugares, como habíamos señalado, sobre átomos de nitrógeno, y lo denominamos como N-metilación. Lo que ocurre sobre átomos de oxígeno denominamos la oxometilación, y lo que ocurre sobre átomos de azufre, la sulfometilación. Estos procesos, sobre todo el último, es poco importante porque se requiere que la molécula originaria en su estructura química mantenga átomos tanto de nitrógeno, de oxígeno y de azufre. Otro proceso detoxificante es a través de la rodanasa, en el que puede ser biotransformado y eliminado por conjugación grupo cianuro. En el caso del tiosulfato, actúa como donante de azufre para convertir al cianuro en tiocianato, que es menos tóxico. El tiocianato es un metabolito de la biotransformación en el caso de la absorción de cianuro, y a pesar de que el cianuro es de naturaleza gaseosa, forma un metabolito estable que puede ser eliminado por vía renal a través de la orina. Entonces, esos son los procesos más importantes de conjugación. Sin embargo, de que ha pasado la fase de activación con las biotransformaciones químicas, entran en fase 2 con la conjugación con sustratos endógenos. Sin embargo, podría ocurrir que muchas de las sustancias aún no pueden ser eliminadas porque su estructura química o es demasiado grande o es muy liposoluble. En ese caso, hablamos de la fase 3, en donde regresamos nuevamente a fase 1 y luego a fase 2. Entonces, los productos bioconjugados ya, o sea, biotransformados y conjugados, ingresan nuevamente a procesos de hidrólisis, de reducción y de oxidación que corresponden a fase 1, y nuevamente pueden volver a ser conjugados con otros sustratos para de esa forma poder ser eliminados. Entonces, esto sería ya muy pocos compuestos que por sus características físico-químicas y también del tamaño de la molécula resulta difícil su eliminación. Esos son los procesos más importantes de la biotransformación y los cambios químicos que sufren para poder ser eliminados.
Entonces, después de haber señalado todo eso, vamos nosotros a describir las principales vías de eliminación, considerando de que ya todas estas sustancias han sido fácilmente transformadas y van a poder ser eliminadas por las diferentes vías. Entonces, tenemos aquí la principal vía de eliminación y de excreción, que es la vía renal, que está conformada por el glomérulo, que es el lugar importante de filtración para la salida de las diferentes sustancias tóxicas. Además, intervienen a nivel de túbulos renales los siguientes procesos que son de reabsorción o de excreción. Los de reabsorción facilitan el reingreso no solamente de las sustancias tóxicas, sino de otros componentes que han sido filtrados y que el organismo requiere. Pero, como no es muy selectivo, también pueden ser reabsorbidos las sustancias tóxicas. Y por lo tanto existen procesos más adelante nuevamente de excreción para aumentar la concentración de las diferentes sustancias tóxicas a nivel de la orina. Nosotros tenemos aquí dos vías de circulación. La una, sangre arterial, y la otra, sangre venosa. La sangre arterial es la que va de distribución, o sea, va llevando para que sea depurada a nivel renal. En cambio, la sangre venosa va llevando la sangre que ya está contaminada, están con sustancias metabolizadas y que tienen que ser depuradas. Entonces tenemos ahí los dos procesos de circulación que ustedes conocen perfectamente, que a nivel de todo el organismo y sistema cardiovascular se representa por dos colores, la una roja y la otra azul. Es por esa razón que tenemos nosotros metabolitos no solamente a nivel de la orina, sino también a nivel sanguíneo en el plasma. Entonces hablamos de excreción como el proceso de salida desde el interior del organismo vivo hacia el exterior. La eliminación de un tóxico se define como la disminución neta de su cantidad en el organismo. Entonces hablamos de esta disminución neta que puede estar fundamentada en la biotransformación o también en la vida media de la sustancia. Esta eliminación puede ocurrir por excreción, que sería la salida desde el interior hacia el exterior, o también por biotransformación. A través de la biotransformación, las modificaciones hacen que disminuya su concentración. La excreción es el paso de una sustancia tóxica del interior del organismo al medio externo, que puede ser a través de las diferentes vías de eliminación o llamadas también excretas, como por ejemplo la orina que se genera en vía renal, las heces fecales con producto del sistema digestivo, el sudor en glándulas sudoríparas, la bilis, también en la vesícula y a través del aire expirado, entre los más importantes, porque también tenemos aquí, por ejemplo, tejido seco, como son descamaciones, pelos, uñas. En cambio, decimos que la biotransformación es una forma también de disminución neta de la concentración, ya que la modificación hace que disminuya la cantidad total de la misma. Entonces ya no es la molécula originaria, sino que es un producto biotransformado y por lo tanto disminuye su concentración neta. Técnicamente también lo llamamos como aclaramiento o clearance de una sustancia y se define como el volumen de fluido corporal, que sería el plasma, que se depura completamente por la unidad del tiempo. Entonces habíamos señalado que hay las dos vías de circulación, la una de sangre venosa y la otra de sangre arterial. En el caso de la sangre venosa, o sea, con sustancias tóxicas, esta llega a nivel renal y se depura una cierta cantidad o volumen de plasma por la unidad de tiempo. Los más importantes son la depuración renal y el clearance hepático. En el clearance hepático involucra la biotransformación. La eliminación es un proceso que ocurre en forma simultánea a la absorción y también a la distribución, porque la absorción no es de una sola vez, sino que va pasando desde el lugar de absorción en forma progresiva hacia circulación sanguínea y a su vez esta se distribuye. Esta fase es el último destino del xenobiótico, o sea, ya la eliminación, y contribuye a terminar su actividad y toxicidad. Luego de la biotransformación, entonces la sustancia ya no tiene su efecto tóxico y está siendo eliminada, saliendo al exterior y por lo tanto termina la fase de la acción tóxica.
Se aplica igualmente las leyes de paso a través de las membranas, porque así como ingresaron atravesando las diferentes membranas por los mecanismos de transporte, igual para su salida también tienen que atravesar diferentes membranas y utilizan los mismos mecanismos de transporte, pero en sentido contrario a la absorción y distribución. Entonces tenemos que desde los tejidos, a donde han sido distribuidos las diferentes sustancias tóxicas, regresan nuevamente a la sangre o a la linfa, y de aquí la sangre es quien lleva hacia los diferentes lugares de eliminación para facilitar que salga hacia el exterior a través de las excretas. Entonces vemos nosotros aquí que en el lugar de absorción existe el paso en un solo sentido hacia el plasma, pero del plasma nosotros tenemos que puede ser a través de la distribución, que vemos las flechas en un sentido, pero en un determinado momento desde la distribución, para que pueda ser eliminado, tiene que salir de los tejidos y va a salir hacia el plasma. Entonces aquí tenemos las flechas en doble sentido, porque tenemos tanto de distribución como también de recogida para llevar a las diferentes vías de eliminación e incorporar a las excretas. Tenemos aquí diferentes constantes desde un compartimento hacia otro compartimento. Los números que aquí están simplemente es la relación de la numeración asignada en cada uno de los compartimentos. Entonces tenemos en el lugar de absorción, hemos asignado con el número 1, y el plasma, que sería ya el lugar donde se ha absorbido, tenemos señalado como un compartimento 2, por lo tanto esta constante de absorción vendría a ser 1 y 2, solamente relaciona los dos compartimentos. Si vemos acá, desde el plasma hacia agua transcelular, de distribución, la relación está entre 2 y 6, pero de retorno ya para la eliminación está en la relación entre 6 y 2. Entonces de esa forma tenemos hasta los lugares de eliminación. Cuando ya tenemos los metabolitos en el plasma, igual tenemos una sola vía de salida, y de esto se encarga es la circulación sanguínea. La vía principal de eliminación en el ser humano es la vía renal. Prácticamente un alto porcentaje se disuelve en los componentes de la orina y puede ser eliminado. La eliminación urinaria requiere que el compuesto sea suficientemente hidrosoluble. El mayor componente de la orina que tenemos nosotros. La eliminación urinaria requiere que el compuesto sea suficientemente hidrosoluble porque el componente mayoritario de la orina es agua. Entonces debe disolverse en eso. Agua y sales. Para ser transportado en la orina en una concentración significativa. Entonces si es muy hidrosoluble, se disolverá en gran proporción y tendremos una concentración significativa en esta vía. El proceso biotransformativo se encamina, por lo tanto, a convertir los tóxicos en sustancias más hidrosolubles. Por eso hemos visto que los procesos de oxidación, de hidrólisis, de reducción, están orientados a formar compuestos como son los grupos alcoholes, ácidos, cetonas, que son hidrosolubles, aunque algunos xenobióticos se excretan por rutas diferentes. Entonces, aquellos que no son perfectamente hidrosolubles tendrán que buscar otras vías de eliminación que no sea la renal. Sin embargo, todas las vías son interesantes, pues aunque no se excreten en cantidades elevadas, podría ser la vía exclusiva de eliminación. Por ejemplo, tenemos la excreción láctea del hexaclorobenceno, también lo que se forma en las piezas dentales como el ribete de Burton, en el caso de la intoxicación con plomo, que lo denominamos saturnismo. Entonces esto quiere decir que habrá compuestos como el hexaclorobenceno que difícilmente se biotransforman a compuestos hidrosolubles. Por lo tanto, aunque su eliminación es en cantidad baja a través de la leche materna, sin embargo es la única vía por donde puede eliminarse, porque esta liposolubilidad es más afín con las características de la composición de la leche, que tenemos un alto contenido tanto graso como también proteico. Entonces, para el hexaclorobenceno es importante la eliminación a través de la leche materna. Y en el caso del ribete de Burton, que sería ya una eliminación hacia tejido seco del plomo que no ha podido ser metabolizado porque su vida media es demasiado grande,
y la tasa de absorción ha sido alta. Entonces el organismo, como una forma de defensa, lo que hace es mandar hacia tejido seco en donde no genere una sintomatología crítica. Entonces se forma el ribete de Burton en la base de los dientes, en el maxilar inferior, que es una línea azulada o también oscura, que puede ser eliminada inclusive por una limpieza diaria adecuada. Cuando un compuesto que ingresa, o sea, una sustancia exógena que ingresa al organismo, por sí solo ya es hidrosoluble, entonces no necesita mayores procesos de biotransformación para su eliminación, por lo tanto se elimina rápidamente. Es el caso del café, por ejemplo, es una sustancia muy hidrosoluble, prácticamente se elimina sin cambios, o sea, no necesita biotransformación porque es muy afín a las características de la orina. Su vida media va a ser mucho más corta porque no se va a retener en la biotransformación o en los diferentes procesos internos. En cambio, una sustancia liposoluble, como es el caso de los plaguicidas, por ejemplo, necesitará no solamente un paso de biotransformación, sino inclusive transformaciones sucesivas y también la conjugación para que pueda ser eliminado. Entonces, esto va a determinar, primero, la toxicidad de la sustancia, y segundo, que sea eliminado por una sola vía en forma rápida o que pueda ser eliminado por muchas vías. La eliminación, además, puede retardarse por las formas y vías de exposición. Bueno, entonces, además de que sea liposoluble o hidrosoluble, vemos nosotros que hay muchas condiciones que pueden variar el tiempo de eliminación. Y por eso es que una sustancia, dependiendo de esto, se determina la vida media de eliminación, que va a decir qué tiempo se demora en salir del organismo. Entonces tenemos nosotros las diferentes vías de eliminación. La más importante hemos señalado la vía renal. Tenemos la excreción pulmonar, la salival, la biliar, fecal, también la excreción por piel y faneras, que serían descamaciones, uñas, pelos, y también la excreción a través de la leche. En la excreción renal, los mecanismos que aseguran la eliminación son los mismos que utilizan los riñones para eliminar del organismo los productos del metabolismo con la formación de la orina. Nosotros tenemos sustancias que debemos eliminar luego de que ha sido utilizado en los diferentes procesos bioquímicos nutrientes que nosotros ingerimos, y también deben ser eliminados a través de la orina. Entonces, a través de estos mismos procesos que son de formación de la orina, también se juntan las diferentes sustancias tóxicas. Por lo tanto, hablamos en forma similar de la filtración glomerular, de la excreción tubular, que sería en base a difusión pasiva, y de la secreción tubular, que habíamos señalado de inicio, donde están ubicados los diferentes lugares para la salida y reabsorción también. El riñón recibe el 25% del gasto cardíaco. Entonces, de un latido, lo que está en circulación sanguínea, el 25% de esto pasa a través del riñón, que correspondería a 1200 mililitros por minuto. Aproximadamente el 20% se filtra en el glomérulo, por lo que es una vía muy eficaz de eliminación, cuyo único limitante es la solubilidad, o sea, tiene que ser hidrosolubles, excretando en la orina y alteraciones. Y también tenemos en cambio aquí que puede variar las alteraciones renales que estarían limitando la eliminación. Por ejemplo, en casos de disminución de la función de la orina por daño renal, no solamente se está reteniendo los componentes del metabolismo, sino también diferentes sustancias tóxicas que han sido absorbidas. Entonces decimos que uno de los lugares o las formas de eliminación es la filtración glomerular. El glomérulo tiene poros, sus poros son muy grandes. Nosotros habíamos señalado los poros a nivel de membranas en la mayoría de tejidos, que son muy pequeños, entre 4 a 10, 7 a 10, pero que a nivel de glomérulo tenemos muy grandes, que son de 70 angstroms o nanómetros, lo que permite el paso de sustancias disueltas en el agua plasmática de pesos moleculares mucho más altos, de hasta 60.000. Pero estos serían moléculas más pequeñas que la albúmina que se encuentra en el plasma, y por lo tanto esta albúmina no puede atravesar en condiciones normales de funcionamiento.
El ultrafiltrado tiene igual composición que el plasma, pero menor, o sea, menos las proteínas. Entonces, las proteínas no aparecen en el filtrado. La cantidad de xenobiótico filtrado en un tiempo T es igual a la cantidad de xenobiótico pasado por la sangre en el mismo tiempo, porque hemos dicho que es la sangre la que está llegando al riñón para ser depurada. Esto sería de esa forma si no intervienen fenómenos de reabsorción y de secreción. Entonces imagínense ustedes lo que sería 1200 mililitros por minuto filtrados, nos deshidrataríamos en forma rápida. Entonces, volviendo a lo que habíamos señalado, aquí tenemos el glomérulo. Entonces aquí la sangre pasa depurándose y es eliminado, pero en los túbulos renales ocurren otros procesos. Tenemos también dentro de los diferentes procesos la secreción tubular, que se realiza principalmente por mecanismos de difusión pasiva, aunque también puede utilizar otros mecanismos como el transporte activo, tanto para sustancias de naturaleza ácida como también de naturaleza alcalina, que aumentan la eliminación urinaria. Entonces, la secreción tubular está aumentando la concentración a nivel de orina de las diferentes sustancias tóxicas, tanto ácidas como básicas. En algunos casos se altera esta secreción tubular por la utilización de diferentes sustancias, como ocurre en el caso de los deportistas que utilizan sustancias dopantes, como por ejemplo el probenecid, que interfiere en la secreción tubular de moléculas ácidas. Entonces, el probenecid lo que hace es retardar la secreción y por lo tanto no aparecerían las sustancias en el momento de que el deportista ha sido muestreado para el análisis, porque se está postergando o prolongando la vida media y el tiempo de eliminación. Entonces, interfiere en la secreción tubular de moléculas ácidas. Tenemos también en forma terapéutica que ha sido utilizado de beneficio la penicilina más el probenecid, que prolonga el tiempo de acción de la penicilina. Y por eso que, por ejemplo, la penicilina benzatínica, aunque ahora su molécula ya ha sido cambiada, permite una liberación lenta desde el lugar de depósito a través de la vía parenteral intramuscular, y su acción dura durante 21 días. Es por esta liberación lenta. Pero lo que promueve esta liberación lenta es el probenecid, que son sustancias que dificultan tanto la distribución como también la eliminación. Pero también tenemos procesos de reabsorción que ocurren luego de que un xenobiótico ha sido filtrado a través del glomérulo, principalmente para recuperación de agua y de otros nutrientes que todavía son útiles en nuestro organismo. Pero, así como son recuperadas estas sustancias, de igual forma pueden ser reabsorbidas las sustancias tóxicas, ingresando nuevamente a circulación. Los compuestos tóxicos y sus productos biotransformados pueden reabsorberse en el túbulo dependiendo de su coeficiente de partición agua-octano. Cuando la fracción agua es alta, entonces la reabsorción será menor. En cambio, si la fracción de octano o fracción lipofílica es más alta, la reabsorción será mayor, o sea, no logran eliminarse. Estos fenómenos ocurren mediante difusión pasiva y transporte activo. La reabsorción de compuestos con índices de partición altos puede ser significativa a lo largo del túbulo renal. Entonces, muchas sustancias que todavía su característica es altamente liposoluble van a ser reabsorbidas y no pueden ser eliminados, y deberán buscar otras vías afines para su eliminación. El pH de la orina es importante, generalmente es ácido, lo que dificulta la reabsorción tubular, sobre todo de sustancias alcalinas, y por tanto en el caso de sustancias ionizables facilita la eliminación de los compuestos básicos y viceversa. Entonces sería una reabsorción total. En este caso el clearance o la depuración decimos que es 0, y una reabsorción parcial. Entonces el clearance o depuración es igual a la velocidad de filtración, que es igual a 120 mililitros por minuto. Por esta vía se eliminan los xenobióticos de ingestión no absorbidos. En caso de la otra vía que tenemos a través del sistema digestivo, tenemos una excreción fecal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar conjuntamente con las heces fecales?
Tenemos ahí los xenobióticos no absorbidos. A nivel del estómago y del intestino, si es que la sustancia está en forma sólida o en formas no fácilmente absorbibles, el peristaltismo continúa y pueden ser arrastrados a través del tubo digestivo y juntarse con el bolo fecal y de esa forma ser eliminados. También se pueden encontrar los metabolitos que se eliminan a través de la bilis. La bilis vierte su contenido hacia el intestino delgado. Una parte va a ser reabsorbido, pero otra parte va a continuar el peristaltismo y la digestión para ser eliminados a través de las heces fecales. Y sobre todo de estos compuestos eliminados o de sustancias que ingresan por vía oral y que no han sido sometidos al ciclo enterohepático. También podemos encontrar sustancias de secreciones digestivas. Nosotros la saliva volvemos a deglutir y por lo tanto sustancias que utilizan esta vía de eliminación van a juntarse con el sistema digestivo y eliminarse conjuntamente con las heces fecales. Tenemos también sustancias que ingresan por vía digestiva y no absorbidas y que pueden tener acción local. Por ejemplo, tenemos algunos agentes microbianos como las sulfas que no se absorben, sino que tienen acción local. Entonces, luego de actuar, son eliminadas a través de las heces fecales. Y aquellas de también secreción intestinal, que es también otra vía de eliminación. En la excreción fecal, que sería por ingestión no absorbida, en esta fracción podemos encontrar material indigestible y porciones de alimentos. En el caso del fósforo o los diablillos, que ustedes deben haber escuchado, que hay muchas intoxicaciones, la forma de presentación son unas pastillas muy duras que demoran mucho tiempo para desintegrarse, disolverse y que puedan ser absorbidos, y más bien actúan a nivel local. Como continúa el peristaltismo, podrían aparecer conjuntamente con las heces fecales. Tenemos xenobióticos ingeridos, los que se encuentran en los alimentos o medicamentos y que no se les ha absorbido. En los alimentos, sobre todo, tenemos muchos aditivos alimentarios, como por ejemplo los colorantes, que son sustancias no absorbibles que simplemente sirven para mejorar la presentación del alimento hacia el consumidor, pero que en condiciones normales no deben ser absorbidos. Tenemos también macromoléculas, moléculas sumamente grandes, que no atraviesan los poros, o sea, por filtración, y por lo tanto son eliminadas. Tenemos compuestos altamente ionizados, que serían los ácidos fuertes o bases fuertes, que no son absorbidos, sino que tienen un efecto de contacto. Y sustancias de peso molecular muy alto. Por la vía biliar, a pesar de que esto al ser vertido hacia la luz intestinal se une también con la secreción fecal, y por eso es que hablamos de una excreción fecal. La vía biliar es de mayor importancia que la excreción fecal. Se elimina gran parte de tóxicos, tanto hidrosolubles como también de liposolubles, y además productos bioconjugados, o sea, productos biotransformados y conjugados que se desarrollan en el hígado. A través de la bilis, el hígado puede eliminar sustancias después de la absorción del tubo digestivo, antes de que lleguen a circulación general, evitando su distribución a órganos y tejidos. Esta sería la circulación enterohepática, entonces que las sustancias son degradadas y eliminadas antes de que ingresen a la circulación general. El hígado puede eliminar de forma directa con las heces los productos de biotransformación, sobre todo cuando intervienen también a través de la bilis es vertido y estos no son vueltos a reabsorber. La mayor parte de compuestos eliminados por la bilis se reabsorben siguiendo el ciclo enterohepático. Entonces tenemos aquí desde los canales biliares es vertido hacia el intestino. Una parte continúa en la vía digestiva, pero otra parte es reabsorbido, y esto facilita a través de la vena mesentérica superior, pasa a la vena porta que está irrigando el hígado, y de esa forma llegan nuevamente al hígado, son metabolizados, biotransformados
y eliminados desde ahí nuevamente hacia el intestino. Entonces no llegan a circulación general. Esta fracción que sufre el ciclo enterohepático no va a ejercer su acción ni farmacológica ni toxicológica. En alteraciones hepáticas existe perturbación de la biotransformación y también de la eliminación biliar. Entonces ahí es cuando se obstruyen los canales biliares, se impide su eliminación adecuada y se altera la eliminación sobre todo de sustancias que a través del ciclo enterohepático deben ser eliminadas, o también de aquellas sustancias que por la afinidad hacia los compuestos biliares deben ser eliminados por esta vía. La excreción biliar se realiza por 4 mecanismos de transporte: el transporte activo de compuestos orgánicos, facilitando la eliminación de ácidos y bases orgánicas y también de compuestos neutros. Tenemos el caso de la bilirrubina, que del plasma pasa a la bilis. Es por eso que la elevación de la bilirrubina hace que también haya un aumento a nivel de la bilis. Por difusión pasiva, generalmente en gradiente de concentración, de menor a mayor concentración. Eliminación de metabolitos polares, que serían altamente hidrosolubles. Por esta vía también se eliminan moléculas de pesos moleculares mayores a 325 y la eliminación de glutatión y glucurono conjugados. Entonces tenemos compuestos hidrosolubles, compuestos liposolubles y compuestos glucurono conjugados. Si es que han sido bioconjugados, las bacterias intestinales hidrolizan el compuesto, liberando el tóxico para resorción. Entonces aquí puede haber también un nuevo ingreso e ingresan nuevamente a circulación sanguínea. La administración de carbón activo como absorbente o la colestiramina como quelante dificulta la reabsorción, aumentando la cantidad eliminada. Es por eso que esta técnica es aplicada como carbón multidosis, que no es sacado desde el estómago a través del lavado gástrico en un tratamiento de intoxicación, sino que se deja que el carbón activado administrado continúe su proceso de digestión, llegue hasta intestino y ahí pueda actuar para evitar que las sustancias que han sido eliminadas por vía biliar puedan ser nuevamente reabsorbidas. La dieta rica en fibra favorece la eliminación por esta vía. Entonces, nosotros sabemos que la fibra aumenta el peristaltismo y por lo tanto también su eliminación de los componentes del intestino. En la excreción fecal también intervienen lo que corresponde a la excreción intestinal. Pues la fuente de muchas sustancias encontradas en las heces no se debe a la porción no absorbida de la vía oral ni de excreción biliar, sino a una transferencia directa desde la sangre hacia el contenido intestinal, que puede ocurrir por difusión pasiva. Sabemos que el intestino delgado sobre todo tiene alta irrigación y por lo tanto también puede ser una vía de eliminación, sobre todo para sustancias con bajas tasas de biotransformación y eliminación renal y biliar, debido a que la excreción intestinal es un proceso lento. Entonces, sustancias que no son eliminadas por las otras vías más comunes pueden ser eliminados por la vía intestinal y eliminados a través de las heces fecales. Muchos compuestos pueden ser biotransformados en la microflora intestinal, o sea, antes de ser absorbidos ya pueden sufrir una biotransformación. De esa forma, se excretándose a la luz intestinal, lo que ocurre con más frecuencia en intestino grueso, donde el contenido intestinal permanece por 24 horas o más y la flora es más numerosa. Entonces, esta flora va a actuar en mayor intensidad. Es por eso es importante también el tipo de flora que no se altere en nuestro intestino, que debe haber un equilibrio entre los gram negativos y los gram positivos. Otra vía importante, sobre todo considerando las características físicas de las sustancias, es la excreción pulmonar. Los mecanismos de excreción pulmonar son iguales a los de la absorción. Esta vía es utilizada por sustancias gaseosas, sobre todo a temperatura corporal. Realizan el paso a través de difusión simple por gradiente de presión y equilibrio de presiones parciales. Entonces aquí es importante las presiones sanguíneas y la presión intraalveolar.
También por fenómenos ventilatorios. El intercambio de gases de la inspiración y la expiración es importante porque mientras unas sustancias ingresan, otras están saliendo. La tasa de eliminación de un gas de baja solubilidad en la sangre está limitada por la perfusión y los de alta solubilidad está limitada por la ventilación. Entonces sabemos que el pulmón tiene una alta perfusión sanguínea, alta irrigación y además si es que disminuye la frecuencia respiratoria sería un limitante. Es utilizada esta vía también por sustancias volátiles absorbidas por diferentes vías. Entonces, no solamente las que ingresan por vía pulmonar, sino que pueden ingresar por vía digestiva, por vía térmica, pero al ser sustancias volátiles pueden ser eliminadas por la vía pulmonar a través de la expiración, como ocurre con los hidrocarburos, con el alcohol etílico. Por ejemplo, el consumo mayor del alcohol etílico es por vía oral, sin embargo, se elimina por vía pulmonar. Este proceso de eliminación puede producir lesiones pulmonares que conllevan a un edema. El edema inclusive puede ser causa de muerte si es que la concentración de estas sustancias volátiles es alta. Otras vías importantes es el líquido cefalorraquídeo, especializada en la eliminación de tóxicos desde el sistema nervioso central a través de las vellosidades aracnoides mediante el transporte activo. Tenemos también la excreción láctea. La leche humana tiene una cantidad de grasa entre 3.8 gramos por 100 gramos, que correspondería al 3.5%, y el calostro tenemos en una menor cantidad de grasa. Es por eso es que el más nutritivo, el calostro que se genera en los primeros días posterior al alumbramiento, al parto. Su composición es similar también a la leche de vaca. Se eliminan por esta vía sustancias liposolubles como plaguicidas organoclorados, drogas básicas, alcaloides, psicofármacos que también son de naturaleza básica, y principalmente ocurre por mecanismos de difusión y transporte activo. Puede presentar problemas para el lactante, porque sustancias que quizá la madre está eliminando como una forma de defensa, va a generar problemas en el niño lactante y también en los consumidores de leche, que somos todos. Por eso se han hecho muchos estudios, sobre todo hace algunos años, cuando se utilizaban mucho los plaguicidas organoclorados, se encontraron restos de esto en la leche. Su pH es de 6.5, por lo que las sustancias básicas quedan atrapadas en su matriz, reabsorbiéndose tan solo una pequeña proporción. Entonces hay una eliminación lenta porque su unión de tipo lipofílico es más estable y por lo tanto se retienen por mayor tiempo. A través de la saliva, la mayoría de tóxicos que se excretan lo hacen por difusión pasiva y filtración. El volumen total de saliva por día que nosotros eliminamos comprende entre 2 a 10 litros, pero la cantidad total no es significativa, porque nosotros volvemos a deglutir y esto vuelve a ingresar al sistema digestivo. Parte se va a eliminar a través de las heces fecales y otra parte puede volver a ser absorbido, por lo que es una vía de eliminación no eficaz. Los metales se difunden unidos a proteínas y su reabsorción es escasa, por los que aparecen signos orales a nivel del sistema digestivo. Puede presentar una gingivitis, periodontitis, como es el caso del mercurio. Otros pueden precipitar el esmalte de la mucosa, provocando lesiones coloreadas, como el plomo que presenta el ribete de Burton. El cadmio también un daño hacia las piezas dentales. Por esta forma de eliminación de sustancias liposolubles y también de metales, la saliva puede ser de interés diagnóstico, o sea, como una muestra para análisis. Sin embargo, aquí en nuestro país no está muy difundido esta práctica de realizar los análisis en la saliva. A través de la piel y faneras, que son descamaciones y vellosidades, esto ocurre ya que las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas pueden excretar gran parte de compuestos tóxicos que van a quedar impregnados en estas faneras. Las sustancias hidrosolubles se eliminan por el sudor, que tiene un componente acuoso, y las liposolubles a través del sebo. Todo esto se junta, entonces tenemos en conjunto varias sustancias, tanto
de característica hidrosoluble como también de característica liposoluble. Pueden eliminarse los metales pesados por la unión a grupos sulfidrilos de los tejidos queratinizados o tejidos muertos. Tenemos en el estrato córneo, dérmico, uñas y pelo. Por ejemplo, en el caso del arsénico se produce una queratinización con engrosamiento de la dermis a nivel de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y también podemos encontrar un engrosamiento de las uñas con mayor descamación, las uñas se vuelven quebradizas, y encontramos también en el pelo. Bueno, entonces hemos visto nosotros hasta aquí todos los procesos de la trayectoria de las diferentes sustancias químicas desde que ingresan hasta que salen. ¿Cuáles son los procesos a través de los mecanismos de acción que pueden alterar la funcionalidad del organismo y provocar procesos tóxicos reversibles o irreversibles? Cada uno de estos procesos que nosotros hemos visto, tanto de absorción como de distribución y eliminación, ocurre con una cierta característica que nos llamamos nosotros la característica cinética. ¿Con qué velocidad pueden ser eliminados? Hemos visto nosotros las condiciones, las características que requieren, pero todo eso nos permite a nosotros hacer cálculos utilizando los parámetros tóxicos cinéticos. Yo les mandé a hacer un trabajo, revisé eso, sin embargo me han puesto más del aspecto teórico que nosotros hemos descrito en absorción, distribución y eliminación. El objetivo más bien era a determinar estos parámetros a través de qué ecuaciones matemáticas podemos aplicarlos y en qué casos los aplicamos. Bueno, entonces vamos a ver muy brevemente, porque esto fue motivo de la consulta y como cada uno de ustedes realizó, o sea, ya tienen conocimiento de eso. Y más bien nos vamos a centrar en algunas de las ecuaciones matemáticas que nos permiten hacer estos cálculos para los estudios de investigación. Entonces, la toxicocinética es el uso de los conceptos fisiológicos dados en fórmulas matemáticas. Entonces, ¿qué ocurre internamente en el organismo? Todo eso va a estar representado en fórmulas matemáticas que nos permite determinar cómo un xenobiótico se comporta dentro de un organismo, el por qué una sustancia se absorbe más rápido que otra, el por qué una sustancia queda más retenida en el tejido que otra, y por qué unas sustancias se eliminan tan rápidamente y otras no. Hoy en día es algo ampliamente aceptado como predicción del riesgo por sustancias químicas. Entonces, el nivel del riesgo va a estar en función de la cinética de las diferentes sustancias en el interior del organismo. Nos permite definir los términos tóxicos cinéticos y sus parámetros correspondientes. Entonces, los parámetros van a estar relacionados con la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción o eliminación. Todo esto ocurre en función del tiempo. Procesos que son susceptibles de un tratamiento cinético o evaluación matemática con relación al tiempo. Entonces sabemos, se aplica mucho tanto en la parte toxicológica como también en la parte farmacológica. Y pretende calcular la velocidad o la intensidad a que se desarrollan dichos procesos. Por ejemplo, para un tratamiento de desintoxicación, esto es importante conocer para el médico. En el caso de las valoraciones farmacocinéticas también es importante para saber con qué frecuencia se debe administrar la dosis de un medicamento y en qué dosis se debe administrar. Pero para eso nosotros tenemos que hacer dos consideraciones. Nuestro organismo se establece mediante modelos compartimentales. En primera instancia hablamos de un compartimento monocompartimental. Es lo que se aplica realmente en los estudios, aunque revisando cómo está formado nuestro organismo, no es monocompartimental, sino multicompartimental. Entonces, el monocompartimental se considera cuando una sustancia química no presenta afinidad especial, no es retenido por los tejidos y difunde instantáneamente a toda la masa corporal en forma homogénea. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un estudio, por ejemplo, una valoración a nivel sanguíneo, estamos suponiendo que la sangre que nosotros tomamos a nivel de vena en el brazo
es representativo a la concentración que encontramos en todo el organismo, cuando en la realidad no es así, porque no es lo mismo lo que está en concentración a nivel de corazón, a nivel de hígado, que son órganos de alta irrigación sanguínea, que lo que puede existir a nivel de tejido adiposo, a nivel de musculatura lisa. Sí, sin embargo, este es el que más se aplica porque nosotros no tenemos acceso a fluidos de otros compartimentos, como sería el líquido intersticial, agua transcelular, o sea, no tenemos acceso a tomar ese tipo de muestras. Los modelos bicompartimentales o multicompartimentales, cuando el producto se distribuye lentamente o lo hace en forma no homogénea, o sea, no tenemos nosotros igual concentración a nivel de todo el organismo. Se concentran más en unos tejidos que en otros y debe considerar 2 o más compartimentos. El número de compartimentos que pueden considerarse es muy grande. Habíamos visto en el cuadro anterior, en la distribución, que tenemos varios compartimentos desde que el ingreso, la distribución y la eliminación. Y de eso pues tenemos desde plasma a líquido intracelular, líquido transcelular, el contenido citoplasmático a nivel del núcleo. Entonces tenemos varios lugares. Entonces nosotros tenemos aquí que el xenobiótico ingresa, se distribuye, pero tenemos un compartimento central y también tenemos un compartimento periférico. Entonces todo eso ocurre a través de un intercambio y facilita la eliminación. Este proceso debe haber en un equilibrio en donde los órganos de mayor irrigación hay una mayor captación, en cambio en otros lugares hay una menor captación, pero sin embargo se mantiene en equilibrio. Los órganos más importantes son los que ofrecen una unidad de volumen, lo cual sería plasma, hematíes. Entonces, estos son las muestras que nosotros vamos a tomar para los diferentes estudios. Es por eso que no consideramos todos los compartimentos. También vemos el flujo, una alta irrigación que tenemos a nivel de riñón, corazón, hígado y pulmón, y los poco irrigados a nivel de piel, músculos, tejido adiposo. De una irrigación mínima, huesos, dientes, pelos a tejido seco principalmente, pero también debemos considerar las características de solubilidad que se encuentra, determina una alta proporción de lípidos a nivel del cerebro y médula espinal. Entonces, en cambio, los de alta hidrosolubilidad tenemos en riñón, en corazón, pulmón. Entonces, volvemos a lo que habíamos visto antes, que hablamos de los compartimentos, o sea, es multicompartimental nuestro organismo. Sin embargo, para los diferentes estudios, nosotros, ¿qué nos valemos? Sobre todo para los estudios farmacocinéticos, lo único que nosotros tomamos es aquí a nivel de sangre, o sea, plasma, y también orina. En toxicología tenemos otras matrices que podemos analizar. No utilizamos solamente plasma, sino que podemos utilizar eritrocitos o sangre total. Podemos utilizar la orina, pero también podemos utilizar otro tipo de tejidos, sobre todo tejido seco, como pelo, podemos utilizar saliva. Entonces, utilizamos muchos más compartimentos que determinan las matrices para los estudios toxicológicos que para los estudios farmacológicos. Entonces, el estudio cuantitativo de los procesos que experimenta en función del tiempo un xenobiótico en el organismo vivo es lo que llamamos como toxicocinética. ¿Cuáles son las aplicaciones? Yo les había pedido que estas ecuaciones matemáticas que ustedes consulten podamos ver en qué aplicaciones tenemos. Estimación de velocidades de absorción, de biotransformación y de eliminación. Entonces, para los estudios preclínicos que se realizan tanto en medicamentos como en sustancias tóxicas, esto es importante, porque vamos viendo a qué nivel se absorbe, cómo se biotransforman y de qué forma y velocidad se elimina. También utilizamos nosotros para medir el grado de unión a las proteínas. Cuando queremos nosotros saber en qué momento la sustancia va a ser liberada, debemos saber el grado de afinidad con las proteínas
para que solamente la fracción libre pueda ser distribuida. Y también nos sirve para crear modelos fisiológicos, patológicos y ambientales que involucran todos los estudios preclínicos, o sea, en animales de experimentación. Y en la parte farmacológica también en estudios clínicos que ya es en humanos. Entonces nos sirve para generar conocimientos y lograr disminuir la biodisponibilidad de tóxicos absorbidos para su aplicación terapéutica. Esto es importante para el médico, porque de eso va a depender el tiempo de tratamiento que él estima en un paciente para que pueda ser dado de alta. Va a estimar en qué consiste la biodisponibilidad, o sea, cuánto de lo que estuvo expuesto aparece en sangre para que pueda producir el efecto tóxico. También sirve para favorecer la interpretación de las concentraciones de sustancias químicas en matrices biológicas. Entonces, para la interpretación clínica, los métodos cuantitativos, su significancia es en que pueden ser interpretados y una concentración está directamente relacionada con el estado clínico o daño que puede presentar una sustancia en una persona, en un paciente, en un trabajador. De lo contrario, estas concentraciones no serían significativas porque no nos dirían nada. Entonces, es necesario hacer esta interpretación en las diferentes matrices biológicas. Calcular la capacidad límite de biotransformación o eliminación. Esta capacidad límite está determinando cuánto nuestro organismo puede defenderse para que la sustancia en una concentración determinada no le produzca daño. En base a esto se establecen los parámetros ambientales, los parámetros ocupacionales a los cuales un trabajador puede estar expuesto. También sirven para estudios de interacción de xenobióticos. Cuando se administran o está expuesto la persona a una o más sustancias, cómo estos aumentan el efecto tóxico. En el caso de la farmacología, cuando se administran tratamientos de polimedicación. La detección y explicación de reacciones indeseables. Entonces, estas reacciones indeseables, en el caso de medicamentos, están descritas, pero los riesgos que representa esto deben ser mínimos en relación al beneficio terapéutico que está dando el medicamento. Sirve también para la predicción de acumulación y transferencia de sustancias químicas entre seres vivos y el ambiente. Entonces, hay una relación para prevenir la contaminación ambiental en función de los riesgos que va a generar hacia el organismo vivo, tanto hacia el humano como también hacia animales y el ecosistema. Porque de lo contrario no estaríamos ahora hablando de que hay que prevenir el ambiente, de que hay que disminuir la cantidad de contaminantes, la emanación de contaminantes. ¿Por qué? Porque estos están siendo acumulados y hay una mayor transferencia hacia el ambiente. Aunque ya les señalé algunas de las diferencias con la farmacocinética, en la farmacocinética se utiliza saturación de procesos enzimáticos. Ya está calculado en los estudios farmacocinéticos, ya se calcula cuánto resiste el organismo en la administración de un principio activo. Es por eso que se crean los modelos primero a nivel de animales de experimentación y ya se establecen las dosis a las que se va a someter al tratamiento. También se estima la producción de lesiones en órganos mediante la absorción, biotransformación y excreción. O sea, se está direccionando o controlando estas lesiones. En cambio, en la toxicocinética, o sea, esto no es predecible. Fijación o almacenamiento en órganos sin interés farmacológico, pero sí toxicológico. Entonces, hay algunos órganos que no van a ser afectados en un tratamiento farmacológico, pero sí deben ser estudiados ya en una exposición toxicológica. Los estudios toxicocinéticos, además de plasma y orina, utilizan sangre, aire expirado y las vísceras, además de pelos, huesos y uñas. Entonces tenemos una multiplicidad de matrices biológicas que vamos a utilizar. En cambio, en la farmacocinética solamente se utilizan el plasma y la orina. Las principales diferencias están en el método y los objetivos. Los estudios farmacocinéticos se realizan de acuerdo a protocolos e indicadores establecidos. Ya se predice los resultados que se pueden obtener. En cambio, en los toxicocinéticos no son predecibles. Es por eso que no se puede hacer estudios toxicocinéticos en humanos. Los ensayos farmacocinéticos se realizan en animales para luego ser transpolados a humanos y en los toxicocinéticos solo en animales.
Para los cálculos existen algunos criterios que se debe considerar. Tenemos la hidrosolubilidad y liposolubilidad, la unión a proteínas plasmáticas, el peso molecular, la vida media. Este es, podríamos decir, además de la hidrosolubilidad y liposolubilidad, el factor muy importante, porque de esto va a depender el tiempo que una sustancia dura en el organismo, que va desapareciendo paulatinamente. También el volumen aparente de distribución y la translocación en intercompartimentos. Tenemos algunas fórmulas ahí. Aquí, por ejemplo, vemos en relación en general a una constante, y de estas constantes podemos clasificarlos dependiendo del proceso en el que interviene. Tenemos la constante de absorción, tenemos constantes de eliminación. Todo esto, las fórmulas matemáticas están para que sean las graficaciones de tipo lineal. Generalmente se hacen en ecuaciones de tipo logarítmico o también en función de las derivadas. Si hacemos nosotros con función de transformaciones de tipo logarítmico, hay que considerar como constantes también los valores de la base logarítmica, que en unos casos del logaritmo de base 10 es de 2.03 y del logaritmo natural igual tenemos más adelante. Entonces podemos establecer muchas fórmulas que nos van a servir para cálculos de las concentraciones, de las constantes de absorción, que está determinando la velocidad, y también la constante de eliminación, que determina la velocidad de la sustancia en salir hacia el exterior. Tenemos aquí otras fórmulas que intervienen también las diferentes constantes. Ya en una graficación, el área bajo la curva ABC, ya que eso va a representar la concentración en esa matriz biológica, ya sea plasma o ya sea orina. El porcentaje en orina de dosis que aparece luego de la dosis oral administrada. Tenemos también los volúmenes, cálculo de volúmenes de distribución, que está en relación con la dosis y la concentración inicial, o sea, en el lugar de la absorción. Tenemos aquí para el cálculo de la constante de eliminación, que relaciona el volumen de distribución y también la concentración. Pero es muy importante la vida media, porque se aplica mucho en tratamientos de desintoxicación, la aplicación de las diferentes terapias en dosis de antídotos y también en el tiempo de tratamiento que debe ser sometido al paciente. Entonces, lo más importante en la parte clínica, o sea, habíamos señalado todo lo que es la parte experimental, que es importante, los cálculos tóxico-cinéticos, pero también vemos el otro lado, que es la parte clínica ya del tratamiento del paciente. Entonces, debemos aplicar criterios tóxico-cinéticos generales, considerar algunos parámetros como el volumen de distribución, también la concentración plasmática que se encuentra, porque en eso nos basamos, las mediciones las hacemos nosotros a nivel plasmático o a nivel sanguíneo. Por ejemplo, tenemos que un paciente de 70 kilos de peso y un volumen de distribución de 7 litros por kilogramo de peso. La pregunta es qué concentración plasmática se alcanza luego de la ingestión de una dosis de 0,4 miligramos de digoxina. Entonces podemos con nosotros estimar la concentración plasmática en miligramos por litro si tenemos esta concentración inicial de la dosis por la concentración de la dosis administrada en función del peso corporal, y dividido para el volumen de distribución expresado en litros por kilogramo de peso. Entonces podemos encontrar que la concentración encontrada en estas condiciones descritas, tenemos de 0.81, que estaría dentro del rango terapéutico. Entonces no hay riesgo para el paciente si es que la concentración plasmática está a este nivel. Les voy a pedir que revisen, hay algunos casos aquí, pero básicamente el último que tenemos sobre tiempos sobre la vida media, en donde dos trabajos tenían establecido esta aplicación. Entonces tenemos aquí un ejemplo en donde el tiempo de tratamiento
va a depender de la vida media de la sustancia. Para eso nosotros dividimos en diferentes fracciones. La fracción va a ser a la mitad, a la mitad, a la mitad, considerando que la vida media es el tiempo transcurrido para que la concentración plasmática baje a la mitad. Entonces tenemos aquí varias vidas medias. En cada vida media la concentración se reduce a la mitad. Entonces aquí tenemos a la mitad de esto es un cuarto, la mitad de esto es un octavo, y va transcurriendo, aumentándose de uno en uno las vidas medias. Hacemos nosotros la fracción porcentual. Entonces si hablamos de la mitad, sería 50, de esa mitad 25 y de esa mitad 12.5, y así vamos disminuyendo a la mitad a la mitad. De acuerdo a lo planteado de la concentración encontrada, tenemos de 5.55 que estaría en este rango, que estaría entre la cuarta vida media y la quinta vida media. Entonces nosotros hacemos un cálculo de que 2.25 corresponde a la cuarta vida media. Si restamos la vida media siguiente, que sería 3.125, nos va a dar un valor de 3.25 que corresponde a una vida media, que sería lo que comprende entre 5 y 4. Y restamos a qué cantidad, como tenemos esta es la fracción encontrada de 5.55, vemos a qué fracción corresponde. Entonces sería 0.7, y eso a cuántas vidas medias corresponde esta fracción. Luego hacemos el cálculo sumando. De inicio teníamos 4 vidas medias más la fracción de 0.7 que corresponde al 5.25, sería 2.24, y tenemos un tiempo total de 12 horas para que sería la vigilancia o de tratamiento del paciente. Nos da un valor de 50.69. Entonces tenemos nosotros aquí el 5.55 que corresponde a los 10 miligramos por decilitro de la fracción de seguridad, estaría por acá. Entonces es esta fracción de aquí a 5.55 la que debemos determinar y que nos da el 2.24 vidas medias. Sería 0.7 aquí, y aquí sería el 0.224, y por esa razón las 4 vidas medias que tenemos hasta aquí le sumamos la siguiente fracción que estaría por acá. Pues sumamos a las 4 vidas medias 0.224, y esto multiplicamos por 12 horas, que era la vida media del problema. Tenemos aquí la vida media es igual de 12 horas en relación a la concentración plasmática del ácido acetilsalicílico.